Apartado C. Sí. Sí. Bueno, ese apartado hay que resolverlo con la probabilidad de que x sea menor a 2 más la probabilidad de que x sea mayor a 3. Dame que lo lea entero. El número promedio de llamadas por minuto es 1,2. Bien, estamos con una Poisson. Se reciben menos de 2 llamadas o más de 3 llamadas. ¿Cómo me dijiste? Disculpa, que lo resolverías. Yo puse que x es igual al número de llamadas. Y yo lo planteé como resolverlo con la probabilidad de que x sea menor a 2 más la probabilidad de que x sea mayor a 3. Perfecto. Es así. Bien, profe, gracias. ¿Sí? Bueno. ¿Todos ven las diapositivas? La semana pasada hemos trabajado con discretas, con nombre propio, la binomial y Poisson. Hoy vamos a trabajar, por supuesto que discretas hay más con nombre propio. Hoy vamos a trabajar con las continuas, con estas dos continuas. Hay muchas más, la distribución exponencial y normal. Lo primero que quiero que recordemos, que si es continua, la probabilidad en un punto es 0. ¿Qué significa? Que yo debo integrar y a mí lo que me dan es función de densidad. Y la función de densidad puede ser mayor que 1. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la función de densidad no es una probabilidad. La integral de esa función es una probabilidad. En el caso de la distribución exponencial, la función de densidad está definida como ustedes la observan acá en la diapositiva. Tiene un único parámetro que es beta. Y fíjense la forma, es 1 sobre beta por e a la menos x sobre beta. Está definida para todos los valores positivos. Tanto beta como x tienen que ser, x puede ser mayor o igual que 0, ¿sí? Es positiva y beta debe ser positiva. Muchas veces si ustedes ven algún libro o por internet buscan, y la función de densidad muchas veces está definida como un alfa por e a la menos alfa x. Ese alfa es 1 sobre beta. Y observen la gráfica. La exponencial tiene estas gráficas. Cuanto más chiquito sea el beta, más grande es la ordenada al origen. Y otra cosa más, cuanto más chiquito sea el beta, más abruptamente cae la curva. Fíjense que cuando beta es 1, ¿sí? La ordenada al origen es 0,5 y es mucho más achanchadita, más lenta para caer. En cambio, cuando beta es 0,5, que tenemos ordenada al origen 2, fíjense lo rápido que cae. Yo les dije que todas las funciones y todas las distribuciones tienen parámetros, ¿sí? Y esos parámetros, aparte hay propiedades que las caracterizan, como la media y la varianza. En nuestro caso, en la distribución exponencial, la media es beta y la varianza es beta al cuadrado. Ahora, si la encuentran definida como alfa por e a la menos alfa x, la media va a ser 1 sobre alfa y la varianza va a ser 1 sobre alfa al cuadrado. Ustedes en el práctico tienen, si no me equivoco, un problema que dice 3 por e a la menos 3x. Ahí está definida como alfa. Si ustedes tuvieran que sacar la media, en ese caso, sería 1/3. Entonces, tienen que ver cómo está definida, ¿sí? Si yo la defino como alfa, la media es la invertida. Ahora, ¿qué es la distribución exponencial? Ya enseguida lo vamos a ver de nuevo en las próximas diapositivas. La distribución exponencial mide el tiempo entre dos eventos sucesivos. Y está relacionada totalmente con la de Poisson. Si ustedes se recuerdan, Poisson es el número de resultados en una unidad de tiempo o de sección. Entonces,
La distribución exponencial me mide el tiempo entre dos sucesos de Poisson. ¿Para qué se la usa? Tiempos de espera. Cada vez que tengan algún tipo de problema con tiempos de espera, espera para ir al dentista, que el dentista los atienda, en un sanatorio, en la cola de un banco, lo que sea, trabajamos con exponencial. Fíjense algo. Como esta es una función de densidad, si yo tuviera que calcular una probabilidad, yo tengo que integrar esta función. No hay ningún problema, es una integral casi directa, porque es la integral de una exponencial. Pero fíjense algo. La acumulada es muy fácil resolver esta sin integrar. Es con la acumulada. ¿La acumulada qué era? Era todo lo que yo tenía hasta ese punto. En el caso discreto era la suma. Y en el caso continuo es la integral hasta ese punto. La acumulada de esta función la resuelvo a esta integral y me da esto. O sea que yo lo que me tengo que aprender en realidad es esta forma. Y puedo calcular todas las probabilidades con la acumulada sin tener que resolver la integral. Acá lo que yo les decía, vamos a hablar de la relación que tiene con Poisson. Vuelvo a repetir. Poisson es el número de resultados en una unidad de tiempo, de longitud, de volumen. Y la exponencial es el tiempo entre dos sucesos. Si ustedes se acuerdan, Poisson tenía un parámetro adimensional que era alfa por t. Que yo me tenía que fijar bien en lo que decía el enunciado con respecto a la pregunta. Que si era la misma unidad no había problema, el parámetro quedaba igual. Pero si no lo tenía que modificar. Bueno, ¿qué es el parámetro? El parámetro alfa, este que tengo acá, es 1 sobre beta. O sea que el parámetro beta de la exponencial no es otra cosa que 1 sobre alfa. Nosotros habíamos visto estos ejemplos la semana pasada. Habíamos visto que si, por ejemplo, teníamos un determinado material radioactivo que emite en promedio 3 partículas por cada milisegundo, o sea, 3 partículas sobre milisegundo, si yo quería el número de partículas en un milisegundo, me quedaba lo mismo, 3. Ahora, si yo lo quería en 10 milisegundos, debía modificarlo, entonces era 3 por 10, 30. ¿Qué es el parámetro beta? Es 1 sobre alfa. Si alfa, tomemos este caso, es 3 partículas sobre milisegundos, por eso lo escribo como milisegundo a la menos 1, es 0,33 milisegundos. Fíjense que el parámetro beta tiene una unidad en tiempo. ¿Por qué? Porque la exponencial lo que me mide es el tiempo entre dos sucesos. ¿Está claro hasta acá? ¿O hay alguna duda? Veamos un ejemplo. Tenemos el tiempo de vida en años de un componente electrónico. Fíjense que la función de densidad está definida de esta manera. Yo les pregunto a ustedes, ¿cuánto vale beta? ¿4? 4. Porque está definido como, recuerden que es 1 sobre beta por e a la menos x sobre beta. O sea que beta vale 4. Entonces, la media, ¿cuánto vale en este caso? 4. Porque recuerden que la media es beta. ¿Sí? Si yo quisiera la probabilidad, calcular la probabilidad de x mayor que 6, con esta función, ¿cómo la calcularía? Utilizando la función que tiene en pantalla, deberíamos empezar a reemplazar x desde 0 hasta 6. No, desde 7 hasta arriba. Pero sería más fácil utilizar lo que mostró antes y hacer 1 menos en la fórmula que tenía, que creo que era 1 menos e a la menos x sobre beta.
Sería Primera- 1 menos la probabilidad que tenemos hasta 6, ¿o no? Sí, pero Habría que integrar, profe. si yo usara esto, perfecto. Primero, hay un error en 7. Y ahí es donde está el problema de ustedes. No confundamos discretas con continuas. Vuelvo a repetir, la probabilidad en un punto en la continua vale 0. O sea que si acá me piden la probabilidad de x mayor que 6 o mayor o igual que 6, es lo mismo. Recuerden que uno puede tomarse esas libertades en la continua. Sí, tiene Fíjense razón, me había algo. olvidado, profe. Bien, no. Por eso lo voy aclarando. Fíjense algo. La función está definida. ¿Tiene tope? No. La exponencial termina en el infinito. Si yo usara esta función, yo tendría que hacer la integral entre 6 e infinito de esta función. ¿Está claro? Como no quiero integrar, y es como ustedes han dicho, puedo usar la acumulada. ¿Y cómo sería usar la acumulada? La probabilidad de x mayor que 6, recuerden que la acumulada me trae todo lo menor o igual. Va a ser 1, ¿sí? Tengo que ir por el complemento, menos f de 6. ¿Qué era la acumulada? Está acá abajo. Es 1 menos x a la beta. Entonces, este 1 menos este 1 se cancelan. Este menos con este menos se hace más. Y me queda e a la menos x sobre beta. X es lo que yo busco, que es 6, sobre beta, que es 4 para nosotros. Entonces, 6 sobre 4, simplificando, por eso me queda 3 medios. E a la menos 3 medios, y este es el valor. ¿Está entendido, sí o no? ¿Puede repetir cómo hizo para llegar al resultado? Me piden la mayor. Si yo quiero usar la acumulada, no puedo. Acumulada siempre es menor o igual. Entonces voy por el complemento. Es 1 menos f de 6, f de este punto. ¿Hasta ahí está claro para todos? O sea, f de 6 entonces sería la acumulada hasta ahí. Hasta ahí es f de 6. Sería desde 0 hasta 6. La integral, el área debajo de la curva entre 0 y 6. ¿Está bien? Sí, profe. Bien, profe. Ahora, f de 6 es esta forma. La acumulada tiene siempre esta forma. ¿Mm? Entonces, fíjense que yo tengo 1 menos todo esto que tengo acá abajo. Por eso 1 menos 1 se cancelan y me queda más e a la menos x sobre beta. X vale 6, beta vale 4, saco la mitad, por eso me queda menos 3 medios. ¿Está claro o no? Sí, profe, gracias. ¿Qué pasaría si yo quiero la probabilidad de x menor que 6? ¿Cómo la calculo? Sería f de De 6. 6. F de 6, La de abajo. que es lo de abajo. Entonces me queda 1 menos e a la menos 3 medios. ¿Sí? Y no importa que yo diga menor que 6. Vuelvo a repetir. Menor o menor igual. En la continua es exactamente lo mismo. ¿Está claro eso? ¿Hay dudas hasta acá? No, profe. Está claro. Vamos ahora a la normal. Tanto les hablé de la normal o de Gauss que bajo ciertas condiciones, Poisson o binomial, la podíamos trabajar como normal. La normal es continua. Si es continua, en el punto vale 0. Segundo, si es continua, la función esta, la función esta que tenemos acá es la función de densidad, es de probabilidad. No es una probabilidad, es una función. La integral de esta función me da una probabilidad. ¿Sí? Si ustedes se fijan acá, depende de dos parámetros, mu y sigma, donde mu es la media y sigma es la desviación. Tiene esta forma, 1 sobre raíz de 2pi sigma por e a la menos
X menos mu todo al cuadrado sobre 2 sigma al cuadrado. Para todo valor de X. O sea que X puede tomar cualquier valor en el eje real. Pasa exactamente lo mismo con la media. La media puede tomar cualquier valor real y obviamente la desviación que mide cuánto los datos se alejan o no de la media, ¿sí? Tiene que ser positivo. La desviación siempre es positiva. ¿Cuál es su forma? Tiene esta forma. La distribución normal es simétrica con respecto a la media. ¿Qué significa que sea simétrica? Que la media, la moda y la mediana coinciden y que hay un 50% de área a la derecha de la media y hay un 50% de área a la izquierda de la media. La desviación es la variabilidad, o sea, cuánto se alejan los datos con respecto a la media. Acá está sigma. Pero hay algo que yo les quiero aclarar. Si ustedes se acuerdan cuando veíamos en el práctico 4, que veíamos esperanza y varianza, veíamos que cuando calculábamos la desviación no representaba todos los datos, sino que la desviación era a los datos, a la mayor variabilidad, o sea, los datos que rodeaban a la media. En este caso de la normal, se da lo siguiente. La media más una desviación o menos una desviación cubre el 68% del área de la distribución normal. La media más 2 desviaciones y menos 2 desviaciones cubre el 95% del área. Y la media más 3 desviaciones y menos 3 desviaciones cubre el 99,7% del área. Muchas veces en la normal van a ver que hablamos de mu más menos sigma, o más menos 2 sigma, o más menos 3 sigma. ¿Sí? Entonces vuelvo a repetir, la media más menos una desviación, el 68%, 68,25, algo así. Más menos 2 desviaciones, 95. Más menos 3 desviaciones, 99,7, o sea, casi todo. Casi toda el área debajo de la curva. Recuerden que el área debajo de la curva, ¿cuánto vale? 1. 1. Porque es una continua. Tenía que cumplir 2 condiciones. Que la función fuera mayor o igual que 0 y que la integral sobre todo el dominio, es decir, toda el área debajo de la curva vale 1. O sea que el área debajo de toda esta curva vale 1. ¿Está bien? Vamos a ver Sí, las profe. propiedades. ¿Alguna pregunta, chicos? Disculpen, porque yo seguí. No, decía que estaba bien lo que había dicho. Perfecto. La esperanza, ¿sí? es mu y la varianza es sigma cuadrado. Y vamos a ver las gráficas siguientes. Fíjense cómo puede haber normales, distribución normal, 2 curvas distintas, o sea, que están centradas en distintas medias y tienen la misma variabilidad. Pero están centradas, tienen distinto mu. Al revés, podemos ver 2 curvas normales centradas sobre la misma media con distinta variabilidad. De estas dos, ¿cuáles les parecen a ustedes que tienen mayor desviación? La desviación en el último gráfico, la de mayor desviación sería la más bajita. La de sigma 2. Es, Fíjense algo, y esto lo quiero aclarar mucho, porque hay veces que puede ser una pregunta de parcial o en los finales, muchas veces se lo toma. Fíjense algo, esta es la ordenada, la media es la ordenada, ¿está bien? Si tomamos como eje Y. Fíjense que la ordenada, en la que tiene mayor variabilidad,
es menor a la que tiene menor variabilidad. La que tiene menor variabilidad es más puntiaguda y el valor de la ordenada es mayor. Ahora, esta, que es más achanchadita, tiene un valor de ordenada menor. ¿Por qué? ¿Qué les parece? ¿Tiene que ver con el exponente ese que decía, o sea, que es menor el beta? ¿Algo así? No, Con la no, fórmula. acá no hay Porque los datos beta, están más estamos con distribuidos, normal. profe. Perdón, ¿qué me dijiste? Porque los datos se encuentran más distribuidos. Perfecto, los datos se encuentran más distribuidos, pero ¿por qué? Piensen en una propiedad de las distribuciones continuas. ¿Cómo es el área debajo de la curva? ¿Cuánto vale? 1. 1. Siempre el área debajo de la curva vale 1. Entonces, más vale que, como el área debajo de la que tiene variabilidad sigma 1 es 1 y es menos variable, tiene que ser más puntiaguda. Si yo esta chanchada la subiera a la otra ordenada, el área debajo de la curva no sería 1. Entonces, varían esas ordenadas por una cuestión de que el área debajo de la curva es 1. ¿Lo ven o no? Profesor, una consulta. Y con respecto al primer gráfico, ¿cuánto vale el área de la curva? Veo que hay 2. Toda el área debajo de la curva debe ¿Es valer 1. Bien. Si no, no es una normal. ¿Sí? En los dos gráficos, digamos, serían el mismo, igual a 1. Exacto. Toda el área debajo de la curva vale 1. Es más, acá en esta otra, el área debajo de la curva, 1. Si no, no estamos en una normal. Recuerden, toda función de probabilidad continua, el área debajo de la curva que la representa debe valer 1. Si no, no es una distribución de probabilidad. La normal es una distribución de probabilidad, por lo tanto, siempre el área debajo de la curva vale 1. ¿Está claro eso, chicos? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. ¿Lo entiende? Una pregunta. Sí, ¿La esperanza matemática puede valer 0? sí. Y ya vas a ver que la vamos a transformar en 0 para poder trabajar con la tabla. Sí puede valer 0. ¿Mm? Fíjense cómo se calculan las probabilidades, justo a lo que el compañero preguntó. Si yo tengo la probabilidad entre dos puntos, o sea, la probabilidad de x1 menor que x x2. Ojo con esto, podría haber menores e iguales acá. ¿Está claro eso? Porque es continua. En el punto vale 0, no hay un área en un punto. ¿Sí? Entonces, que yo tome o no tome al punto es exactamente lo mismo. Esto es para el caso continuo. Si yo quiero la probabilidad entre dos puntos, es la integral entre esos dos puntos de la función normal. O sea que es de todas estas. No hay una solución analítica. Esta integral no tiene una solución analítica. Se soluciona, se las resuelve, no se soluciona, se las resuelve por métodos aproximados. Pero imagínense, por eso se usa una tabla. Pero imagínense ustedes que la tabla tuviera que haber tablas para cada media y a la vez para cada media con un montón de desviaciones, ¿sí? Es infinitas tablas. Piensen esto. Yo lo que busco es la probabilidad, esta área, entre x1 y x2 de la variable aleatoria. O sea que es esta área. ¿Sí? Y fíjense, acá tengo dos curvas normales distintas. Ambas curvas, toda el área de ambas curvas debajo de la curva es 1, ¿está claro? Tanto para A como para B. Pero yo quiero la probabilidad entre x1 y x2, o sea que el área que me piden para la curva B es toda esta. Y para la curva A es este pedacito. Fíjense que varía. Varía la media, varía la desviación. Entonces, ¿qué se hace? Se hace una traslación. Se traslada
Toda distribución normal se la traslada a una normal con media 0 y desviación 1. Esa está tabulada. Y con esa se trabaja, o sea que se va a definir una nueva variable. A esa nueva variable es lo que le llamamos distribución normal estándar, en donde la media vale 0, la desviación vale 1. Acá a la variable ya no la llamamos X, la llamamos Z, media 0, desviación 1. Y tiene esta forma, porque la hemos reemplazado en la general. 1 sobre raíz de 2pi por e a la menos z cuadrado sobre 2. Z, como antes, como X, puede ser cualquier valor real, cualquier valor sobre la recta. Lo que sí ya tenemos fijo es mu, la media es 0 y la desviación es 1. Entonces definimos la nueva variable. Si yo tengo una variable X, defino la nueva variable Z como la variable X que tengo menos la media de esta variable sobre la desviación. Y esta Z que he definido, esta nueva variable, digo que tiene una distribución normal estándar con media 0 y desviación 1. Entonces, ¿cómo calculamos? Si yo tengo la probabilidad de la variable aleatoria X entre estos dos puntos, lo que hago es transformarla. Resto, en los tres términos de la desigualdad, le resto la media y la divido en la desviación, que es lo que tengo acá. Aquí en la variable X, al restarle la media y dividirle en la desviación, tengo la nueva variable Z. Por eso ya escribo Z. Menor o igual que este valor. Ahora, recuerden que todas las tablas trabajan con acumuladas. Y yo no sé si se acuerdan, pero en el caso continuo, cuando tenían un intervalo, cuando yo trabajo con las acumuladas, es f grande del último valor menos f grande del anterior, del primer valor. Entonces, por eso pongo f grande de este valor menos f grande del primer valor. En forma general, no igual a esto, la probabilidad de que X sea menor o igual a un valor es f de esto, transformada. Y acá estamos en X y acá estamos en Z, para poder trabajar con la tabla. Si la probabilidad de X es mayor o igual que B, como la tabla trabaja con acumuladas, tengo que ir por el complemento. 1 menos y la transformo a B para poder trabajar con la tabla de la normal estándar. Ustedes la tienen en la sección de TP6, tienen la tabla de la normal. La tabla de la normal que ustedes tienen varía entre menos 3,4 y 3,4, si no me equivoco. Hay veces que está entre menos 3 y 3. ¿Y por qué? Ya lo vamos a ver un ejemplo. ¿Y por qué? Fíjense, ¿qué les dije yo? Ahora estamos con una desviación de 1. 3 desviaciones cubría el 99,7%. 3 por 1 es 3. Por eso está entre menos 3,4 para cubrir todos los datos y 3,4. ¿Sí? Todas las transformaciones que yo haga y la pase a una estándar van a estar entre ese rango, entre menos 3,4 y 3,4. Porque recuerden que la media más 3 desviaciones y menos 3 desviaciones cubre el 99,7. Entonces está cubriendo casi toda el área, todos los datos que puedo tener dentro de la normal. O sea, ese 0,3% cubriría el 0,8 restante, vendría a ser. No te entiendo. Claro, porque dice que es 3,4, ¿verdad? Sí, el 3, sí, lo Ajá. cubre entre el 0, ahora sí te entendí, el 0,4, sí. Y si te llega a salir otro valor que es muy difícil, supónete que te salga menos 4, por decirte algo. Esos son sucesos raros, ¿está bien? Se consideran que cuando no te sale dentro del rango de la tabla son sucesos raros. Y menos ¿Pero puede 4 pasar o no existe eso? Sucesos raros pueden pasar. Son raros, pero pueden pasar. ¿Está claro? Entonces, si te sale menos 4, vos directamente lo consideras 0. ¿Está bien? Probabilidad nula de que ocurra. ¿Está bien?
Porque si vos te fijas en menos 3,4 ya te da 0. Y suponete que te salga 4. El del otro lado, el positivo, ¿sí? Sería El 3, como que es menos probable todavía. Puede ser, es 100% de probable. Pero es muy casi imposible que te salga en positivo. Pero puede suceder, sucesos raros, ¿está bien? ¿Y qué significa? Si te sale 4, tomas el último valor, que es 1. O sea, un 100% de posibilidades de que eso ocurra. ¿Está? Sí, profe. Supongamos que tenemos una distribución normal con una media 50 y una desviación de 10. ¿Cómo calculo la probabilidad de 45 menor que X menor que 62? Es normal. Entonces la tengo que llevar a una normal estándar. ¿Sí? ¿Cómo hago? Defino una variable Z1 en que la transformo a este 45 a la normal estándar. O sea, que al 45 le resto el 50 y lo divido en 10. Me queda menos 0,5. Defino Z2 como 62 menos la media sobre la desviación y me queda 1,2. O sea, que la probabilidad de 45 menor que X menor que 62 es lo mismo que la probabilidad de menos 0,5 menor que Z menor que 1,2. Quiere decir, yo ya le he trasladado, fíjense que el eje de las abscisas es Z, no es X. Cuando yo pongo Z ya estoy diciendo la media vale 0, la desviación es 1 y estoy con la normal estándar. Entonces el área, la probabilidad entre menos 0,5 y 1,2 es esta área, es esta probabilidad la que busco yo. El área esta me representa esa probabilidad. Fíjense algo, la acumulada, porque yo ahora qué voy a poner, es f de 1,2, f grande, perdón, menos f de menos 0,5. F de 1,2, si ustedes agarran la gráfica, ¿qué les va a dar la tabla? Les va a dar todo el área de 1,2 hasta la izquierda. ¿Sí? Cuando yo busque el valor de menos 0,5, les va a dar el área desde menos 0,5 hasta la izquierda. Entonces, restando esos dos valores, me da el área intermedia. No sé si eso está claro. Esto es la probabilidad de Z menor que 1,2, por eso, por lo que yo les decía, porque es desde 1,2 hasta la izquierda, y esto es F grande de 1,2, menos F de Z menor que menos 0,5, que es F grande de menos 0,5, o sea que va el área desde menos 0,5 todo a la izquierda. La resta de esos dos valores me va a dar esta área, que es lo que yo busco. Son estos valores, pero veamos cómo los encuentro. Vamos primero a buscar F grande de 1,2. Veamos acá la tabla. Fíjense que tengo en la primera columna Z y acá en las filas tengo los siguientes decimales. Este es el segundo decimal que tenemos acá. Entonces a mí, cuando yo busco 1,2, significa que busco 1,20. ¿Está bien? Entonces voy a la primera columna y eso me sale 0,8849. Y ese es el valor que reemplazo acá. Ahora, tengo que ir a la parte negativa de la normal, donde diga menos 0,5. De nuevo, menos 0,5 significa menos 0,50. Entonces voy a la primera columna y tengo el 0,3085. Y es lo que reemplazo. Entonces, aquí encuentro esta área. ¿Está claro hasta acá, sí o no? ¿Podría Sí, explicar, profe. profe, disculpe? Sí. ¿Qué me preguntaba? Si podría explicar de nuevo el último cálculo que hizo. El último. Sí, el tema de la tabla como Exacto. que no quedó muy clarito, por lo menos para mí. Exacto, ese tema de acá. Fíjense, yo pido el 1,2, ¿está bien? Sí. Fíjense que X ustedes van a tener 0, miren cómo ahí les va a seguir hasta el 3,4 que yo les dije, ¿está claro?
1.2, acá en la primera columna es 1.20, 1.21, 1.22, 1.23, 1.24 hasta el 1.29. ¿Lo entienden o no? Sí, eso sí. Sí, sí. Como es 1.2, no me dan el valor, se supone, se sobreentiende que es el 0. ¿Está claro? Tengo que buscarlo en la primera columna, 1.20. Por eso tomo este valor para 1.2. Considero que el segundo decimal es 0. Entonces, acá sería 1.20. Y este es el valor que considero para eso. Quiere decir que el área a la izquierda del punto 1,2 es esta, 0,8849. Y es la que reemplazo acá. ¿Está ahora o no? Sí. Sí, el tema es el otro, que eligió el 0,9, que no le entendí eso. Menos 0,5. ¿Cómo el Claro. 0,9? No, elegí lo mismo. Menos 0,50. Ah, es otra tabla. Pensaba que era el que estaba marcado en la tabla anterior. No, fíjate, menos 0,5. No, es que es para el próximo ejemplo, está sobre la misma tabla, ¿está bien? Por eso lo puse en verde, ¿está bien? ¿Sí? Sí, Ahora, sí, en los valores negativos, fíjate, menos 0,5. ¿Yo a dónde fui? Columna menos 0,50. A la primera. sí, ¿Está o no? sí, ahora se Sí, entendió, no perfecto. estaba confundido con el otro valor, yo de que no entendía por qué lo tomaba. Perfecto, no, el otro valor es por Profe, el y por próximo. ejemplo, si nuestro Z fuera menos 0,38, ¿cómo lo buscaríamos? Menos 0,3 creo que no lo tengo, espera. Acá porque se ha puesto nada más que lo que se necesitaba. Sí está, profe. Está, menos 0,38 me has dicho. Vas a Sí, menos 0,3 y vas hasta el 8. Acá, 0,3520. listo, profe. Bien. Ahora vamos a otro ejemplo y ahí sí vamos a ver con otro decimal. Fíjense que es el tiempo de respuesta en tráfico a un freno de luces en segundos. Tengo una media de 1,25 segundos. Recuerden que la media coincide con la unidad del X y la desviación sería 0,46 segundos. Me piden la probabilidad de que la reacción esté entre 1 y 1,75 segundos. Yo conozco la media, conozco la desviación. Entonces, ¿qué hago? La transformo. Va a ser 1 menos 1,25, que es la media, sobre 0,46. Esta variable X ya se transforma en Z. Y va a ser menor o igual a 1,75 menos la media sobre la desviación. Si yo resuelvo, me queda esto menos 0,54. Menor o igual que Z, menor o igual que 1,09. Entonces, lo que yo tengo que buscar es f de 1,09 menos f de menos 0,54. Acá veamos la gráfica. La original, lo que yo quiero entre 1 y 1,75 es esto. La media es 1,25. El área que yo busco es entre 1 y 1,75. Esa es la probabilidad de reacción entre esos segundos. Transformada, la transformo a una media 0. ¿Y qué área me pide ahora? Entre menos 0,54 y 1,09. ¿Sí? Eso es lo que hacemos siempre. A toda la norma la llevamos a la estándar. Entonces voy a la tabla. Fíjense que el primer valor que yo busco es f de 1,09. Voy a 1. 1,09. Acá es 1,0. ¿Está bien? En el segundo decimal es 9. Entonces voy a 1,0. Y llego hasta la columna donde diga 0,09. Y este es el valor que estoy buscando. ¿Está claro cómo lo estoy sacando de la tabla? Que el valor Sí, es profe. este. Sí, Bien. profe. Entonces,
El valor es 0,8621. Y ese es el valor que reemplazo acá. Ahora voy y busco menos 0,54. Entonces voy a menos 0,5. Pero es 54, entonces tengo que ir a la columna donde diga 0,04. Y es este valor. 0,2946. Entonces voy y lo reemplazo. Y el área, ¿sí? O sea, la probabilidad es esta que representa esta área, que es lo mismo que esta probabilidad. ¿Está claro cómo se trabaja, sí o no? Sí, Sí, profe, entonces profe. en la tabla muestra en las columnas en las centésimas, mientras que en las filas está mostrando las décimas, ¿así es? Mm, ¿O usted me ha confundido? las filas En la te fila dan los muestra valores. décimas, claro, y la otra centésimas, Ah, la esta columna. columna, sí. Claro, Esta columna perfecto. va hasta las décimas y la otra las centésimas. Perfecto. Completa las centésimas, perfecto. Sí. Ojo que lo que hay acá adentro son áreas, ¿está bien? Son valores de probabilidad, ¿está bien? Sí, ¿Sí? profe, sí, ¿Eso lo tienen claro? Bien. sí. Si no hay dudas, hoy es corta, la de la última clase sí va a ser larga porque son varios temas. Así que si no hay dudas, nos vemos directamente el miércoles que viene, chicos, a la última clase de teoría, porque después ya va consulta y parcial. Profe, Sí, ¿se puede dar el caso en el que nos pidan la probabilidad de dos áreas? como de dos áreas, no te entiendo. O sea, de dos partecitas del área bajo la curva, Sí, sí, te puede. distintas. Sí, sí, se puede dar. Se puede dar. Profe, la distribución normal la utilizamos para resolver problemas en el que ocurran un tiempo entre dos sucesos. No, esa es la exponencial. La normal describe, por ejemplo, ¿cómo surge la normal? Por errores. Los errores en el instrumento, en todo eso. Así surge la normal, ¿está bien? Gauss la usó para los errores de mediciones astronómicas, ¿está bien? Así surge. La normal te describe procesos. Los procesos biológicos son descritos por la normal, los de la naturaleza son descritos por la normal, un sonido musical está descrito por la normal. Yo les dije la semana pasada, la normal describe casi todos los procesos naturales y no naturales que existen acá. ¿Está bien? En cambio, la exponencial, ahí te confundiste. La exponencial es la que se usa para el tiempo entre dos sucesos. ¿Está bien? ¿Sí, chicos? Bien, profe. Bien. ¿Alguna otra pregunta o duda? Profe, en Sí. base a todo lo que hemos visto, las probabilidades, ¿cómo sabríamos nosotros qué tipo, qué edad tener en cuenta para poder resolver un problema? Vos vas a usar, en definitiva, lo que hemos visto hasta ahora, la parte estadística, descriptiva, sí, vos con los datos podés, viste todo lo que hicimos en el primero y segundo práctico, vos Sí, para tener una primera aproximación tenés que hacer eso, ¿está bien? sí, Y de ahí te vas avivando a qué temas vas buscando y vas a trabajar con variables con nombre propio. O vas a trabajar con binomial o Poisson, o vas a trabajar con esta, con la normal. Y con una que vamos a ver la semana que viene, la TD-Student, por si no conoces algo. Pero hasta cierto punto, porque la TD-Student proviene de la normal. ¿Está bien? ¿Sí? bien. Es de acuerdo al contexto. Yo lo que te decía, si vos querés tiempo de espera, te vas a la exponencial. Si vos querés control de calidad, Poisson. Todo lo que sea control de calidad es Poisson. O trabajas, si se da que tenés mucho, el lambda es grande, la podés trabajar a esa Poisson, sabiendo que es Poisson, la trabajas como normal. Y vas a través de métodos buscando el parámetro. Porque la cuestión es encontrar el parámetro. Por eso mucho se trabaja con la normal. ¿Por qué? Porque sacamos la media en forma aproximada. ¿Mm? Y ya te vas a dar cuenta la semana que viene cómo podemos obtener una distribución de media. Por eso se trabaja mucho con la normal. Se observa gráficamente, vos ves que si tira una campana, te tiras a trabajar. Por eso lo fundamental es hacer los primeros, trabajarlo como los primeros prácticos. Y de ahí te vas dando cuenta. ¿Mm? No es tan Ok, fácil. ¿Sí? No sí, es tan fácil. ¿Sí? ¿Mm? no, la verdad que no.